Buenos días a todos, bienvenidos a la GEU 2019. Vamos a compartir un momento feliz, entiendo, con la exposición y el posterior intercambio con ustedes de los disertantes que nos acompañan. En ese sentido, vamos a establecer una secuencia que va a iniciarse con Federico Navarro, va a seguir con Marcela y va a terminar con Isabel. Todos ustedes cuentan con el programa y verán que el trabajo de Federico Navarro va a tener que ver con el tema principal de esta mesa, que es formamos lectores y tenemos lectores y cómo se lee en la universidad. Bien. Creo que es importante que tengamos unas breves referencias de Federico y de él podemos decir que es licenciado en Letras y doctor en Lingüística. Se desempeña como profesor del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins e investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Es investigador de 2 proyectos financiados sobre escritura y enseñanza en educación superior y coinvestigador de un proyecto sobre historia, escritura y enseñanza. Dictó más de 60 cursos y conferencias en más de 20 instituciones educativas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, y ha sido invitado a cerca de 40 congresos científicos. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios y, bueno, siguiendo con Federico, fue creador del programa de escritura en la escuela. Es editor en jefe del International Exchange Latin America Section y miembro del Consejo Científico en 8 revistas especializadas. Cuenta con alrededor de 100 publicaciones científicas como autor o editor en Argentina, Brasil, Chile, Holanda, México, España, Perú, Portugal y Suiza. Entre ellas, Escribir para Aprender, del año 2013, Manual de Escritura para Carreras de Humanidades, 2014, Enseñanza de la Escritura en Educación Superior, de 2017, y Manual de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas para Ingresantes a la Universidad, de 2018. Bienvenido, Federico, y te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿se escucha bien ahí? ¿O bajo? ¿Bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Atrás? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. La presentación las mandamos nosotros, así que en el fondo estábamos hablando nosotros. Quería agradecer muchísimo esta invitación. Para mí es un honor estar acá en una sala que se llama además Julio Cortázar, es una especie de emoción adolescente. Y en particular quería agradecer a Rafael Centeno por haber pensado en mí, por haber sugerido mi nombre. Con Rafael editamos 3 manuales el año pasado, de los que voy a hablar al final, y pensaba qué bueno que luego de un trabajo de edición conjunta, negociada, con muchos autores, todavía te llamen por teléfono, todavía te inviten. Eso quiere decir que uno puede editar un libro y quedar más o menos amigo con el editor. Así que eso para mí es una alegría también. Quería comenzar mi presentación con un titular de un periódico, no sé si se ve, se los leo de todas formas. Esto es del diario Infobae, del 2012. Alarma la cantidad de estudiantes que no entienden lo que leen. Y la bajada dice: para los jóvenes de hoy, el castellano académico es casi un idioma extranjero, dice el profesor José Luis Moure, para quien es inadmisible que la universidad, en esta era de vertiginoso avance del conocimiento, deba dedicar un minuto de su tiempo a hacer lo que no hizo la escuela en 12 años. En este titular se está proponiendo una respuesta a la pregunta de esta mesa, que va por la negativa. No formamos ni formemos sería. Y me interesa este titular porque se pueden desprender algunas premisas o algunas hipótesis como las siguientes. En primer lugar, que los jóvenes de hoy leen peor o leen menos que los jóvenes de ayer, categoría a la que pertenece, por supuesto, el citado, ¿no? En segundo lugar, que enseñar lectura es responsabilidad de la escuela, no de la universidad.
En cuarto lugar, que no hay una forma específica de leer en la universidad, por eso se puede enseñar antes de ir a la universidad. Y por último, que hay un lenguaje general único a la universidad, denominado en ese fragmento castellano académico. Este titular probablemente les suene, aunque no lo hayan visto nunca, porque cada cierto tiempo aparecen en todos los medios masivos de comunicación. Y de hecho quería ir un poquito hacia atrás y mostrarles este libro, que es de los años 50 en Estados Unidos, y se parece un poco. Traduciendo sería ¿Por qué Juancito no puede leer? Que luego, por ser un éxito de ventas y tener una influencia cultural enorme en Estados Unidos, continúa en los años 80 con ¿Por qué Juancito todavía no puede leer? Y además tuvo su correlato, hablaba Gino de la relación lectura-escritura con esta famosa tapa de la revista Newsweek, también norteamericana, del 75-76, ¿por qué Juancito ahora no puede escribir? Y en este caso Juancito creció, está en la universidad y seguimos con los mismos problemas. Esto que estamos viendo acá lo denomina la bibliografía, lo conceptualiza la bibliografía especializada como narrativas de la crisis, de la lectura, de la escritura y también de la educación. Y esas narrativas de las crisis, que han sido estudiadas por autores como Weiserman, Russell para el ámbito norteamericano, Teresa Lillis para el ámbito británico y también podemos mencionar a Zavala en el caso de Perú y Latinoamérica. Estas narrativas de las crisis son muy importantes porque permean, se multiplican socialmente e incluso permean a los propios estudiantes, a los propios Juancitos o Marías, que dicen no sé escribir, no sé leer. Es un relato que se encarna. Y lo interesante, si vamos a la bibliografía, es que estas narrativas aparecen en los medios masivos de comunicación en momentos de expansión del sistema educativo. La tapa de Newsweek aparece en el momento en que las universidades norteamericanas abren sus puertas, como consecuencia de los movimientos de luchas civiles, a poblaciones no tradicionales, que tradicionalmente no iban a la universidad. Lo mismo pasa en Inglaterra en los años 90 y lo mismo pasa en Latinoamérica en la última década, los últimos 20 años, que con un fenómeno de expansión universitaria enorme en los países centrales. Lo que voy a hacer ahora es discutir un poquito estas narrativas de la crisis con datos. Y justamente lo que quiero presentarles, también para complementar la presentación de recién de Gino, que me gustó mucho y que era de tipo más filosófica, histórica, es poner sobre la mesa algunos datos empíricos de diferentes instituciones y poblaciones que hemos recolectado, que hemos levantado en los últimos 6 años con diferentes proyectos financiados, con un proyecto Fondesit que dirigí en 2016, 17, 18, un proyecto FONIDE en 2018 que dirigió Natalia Ávila, donde participé como coinvestigador, un proyecto FIDOP que dirigió un biólogo, Alejandro Roth, en la Universidad de Chile, y donde fui coinvestigador, y un proyecto UASIT que dirigí aquí en la Universidad de Buenos Aires en 2013 a 2015. Entonces los datos que vamos a compartir van a surgir, es una especie de popurrí, como una especie de popurrí de canciones. Voy a tratar de identificar las metodologías que son muy diferentes y si quieren luego podemos elaborar mejor, ¿no? Porque merecería una sección metodológica cada uno de estos proyectos. En primer lugar, algo que investigamos, esto en el proyecto FONIDE en Chile, son lo que mencionaba antes, las prácticas de lectura y escritura denominadas vernáculas, es decir, esas formas de lectura y escritura de las que los estudiantes participan fuera de la universidad y que en general son muy poco valoradas, son invisibilizadas, no existen. Estos datos que ven ahí son sobre una encuesta que respondieron 106 estudiantes en Chile no tradicionales, definidos en Chile como estudiantes que no podían ingresar a las mejores 25 universidades del país, que no tienen familiares universitarios, muchos vienen de zonas rurales. Y lo que encontramos es que el número es, en ocurrencias absolutas sobre 106, que los estudiantes participan en todo tipo de formas de lectura y escritura fuera de la universidad, como lectura de sitios web de temas de interés, escritura de correos electrónicos, elaboración de cuaderno de notas, lectura de revistas y diarios, lectura de cuentos, novelas y poemas, lectura de blogs, etc. Entonces, un primer pantallazo nos muestra cómo incluso esos estudiantes nuevos, conceptualizados muchas veces como ajenos a la universidad, esos que generan las alarmas, participan en todo tipo de prácticas que ni ellos mismos a veces reconocen como lectura y escritura, digamos, académica, o lectura y escritura que vale la pena mencionar.
Eso desde un punto de vista cuantitativo. Quería compartir una diapositiva que acabo de agregar a partir de la presentación del profesor italiano, más cualitativa, que recogimos a partir de 30 estudiantes que seguimos con entrevistas a lo largo de un año. Nuevamente, insisto, estudiantes no tradicionales, estudiantes que en sus universidades son identificados como los que no van a poder. Esta es una estudiante que se autodenomina Stephanie, ellos mismos se pusieron sus nombres en las entrevistas para anonimizar los nombres reales, y ella cuenta lo siguiente, dice Stephanie en una entrevista: yo tengo un Facebook que no es real, es como de un personaje, como de anime, entonces es como algo súper piola, entre comillas. Tengo unos amigos que son como por internet y a todos les gusta hacer lo mismo que yo. Entonces a veces escribimos juntos. Y yo hago como una parte de la historia y la otra persona como que la continúa con sus propias ideas. Es muy divertido, dice Stephanie. ¿Y esas historias tienen algún nombre?, pregunta la entrevistadora. Es que son muy aleatorias, dependiendo de cómo esté el ánimo. Todas son ficticias. Creo que tengo 32 publicaciones. Sí, es que estoy buscando acá una, buscan el celular. Entonces, entre ustedes van leyendo lo que va escribiendo la otra persona. ¿Y cómo saben que va a terminar? A veces no tiene término, es muy raro. Por ejemplo, acá tengo una que se llamaba Daydreaming, que es como cuando uno sueña despierto. Era un cuento. Entonces, es un poquito largo, pero, por ejemplo, uno habla de una parte de cómo está la vida de esa persona. Entonces, ella sueña de día con los libros que le han gustado. Ah, por eso menciona libros como Crepúsculo. Como esas cosas, como famosas, Hush Hush, ahí está la tapa de Hush Hush, y todas esas cosas. Hago muchas de estas cosas. Es como una especie de narración mezclada con diálogos como de teatro. Somos muchos, hartos, lo que hacemos esto, como 60.000. Tenemos un grupo en que estamos todos los que hacemos estas cuestiones raras, y a mis papás no les gusta. Entonces, en esta historia estamos viendo como una estudiante no tradicional, una estudiante que no lee ni escribe, una estudiante que encarna esa narrativa de la crisis, participa en prácticas letradas vernáculas que implican lectura, escritura, colaboración, horizontalidad, lectura neointensiva, me gustó ese concepto, súper complejas, digamos, y novedosas y invisibilizadas en la universidad. Otro rasgo que investigamos en este mismo proyecto son lo que nosotros llamamos lectura y escritura autogestionadas. Es decir, nuevamente, formas de leer y escribir que están, digamos, en las sombras, que están detrás del telón de las formas de participación más visibilizadas, como escribir un examen o leer un artículo. En este caso, lo que encontramos, y estas respuestas son en porcentaje sobre un total de 106 estudiantes, es que los estudiantes escriben resúmenes, toman apuntes, destacan ideas, tienen grupos de WhatsApp para estudiar, hacen esquemas, conversan en grupos, usan Drive con compañeros, hacen mapas conceptuales en porcentajes muy elevados. Nuevamente, esta es una investigación, insisto, sobre perfiles estudiantiles no tradicionales, nuevos perfiles universitarios. Entonces, lo que vemos es que los estudiantes no solo, muchos de los estudiantes no solo participan en prácticas letradas vernáculas complejas, sino que también forman parte de prácticas letradas ocultas, autogestionadas, para poder estudiar y aprender. Y hicimos un cruce con asistencia de un equipo de estadísticos para ver si había alguna relación entre unas y otras. Y lo que encontramos es que efectivamente hay una relación estadísticamente significativa y de considerable magnitud entre prácticas letradas vernáculas y prácticas letradas autogestionadas. Eso quiere decir que los estudiantes que más escriben esas cosas raras que a sus papás no les gustan son también los estudiantes que más leen y escriben de maneras que apoyan sus procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y quería darles un ejemplo delicioso de una estudiante que transfiere sus prácticas vernáculas a prácticas académicas serias, ¿no? En este caso habla una estudiante que se autodenomina Infancia. ¿Ya empezaste a leer?, le pregunta la entrevistadora. Infancia dice, sí, el mismo día lunes los profes están mandando lecturas de una clase para otra. El tema de la carga de lectura que es bien problemático. ¿Y eso a ti no te había ocurrido tan fuerte, así como que todos los profes mandaran? No, dice Infancia. ¿Y eso qué te ha parecido a ti? ¿Desafiante? Infancia dice que esto ya es parte, porque el hábito de la lectura ya lo tenía, así que no es tan complicado. ¿Y de cuándo lo tenías ese hábito? De siempre,
O sea, empecé más como en la media, más firme, a leer así como a diario. La entrevistadora le dice, esta es una entrevista de seguimiento que hicimos con 30 estudiantes. Sí, me acuerdo que nos contabas en la entrevista anterior que leías novelas. Infancia dice, sí, novelas románticas. Y se ríe, porque sabe que las novelas románticas, que en Chile se compran en las ferias, está la verdulería, las frutas y las ferias en las mantas, las ferias de libros, libros fotocopiados, libros pirateados, son literatura baja, no son alta literatura, no son textos académicos. Y sigue la entrevistadora, bueno, ¿y al día de hoy sigues leyendo novelas románticas? Y dice Infancia, ahora las vacaciones aproveché, me leí un libro en una semana y media de 650 páginas. Ah, ya, o sea que no has perdido esa costumbre. No, no la pierdo. Entonces lo que vemos, lo que nosotros recogimos en esta investigación, el informe pronto se va a publicar y algunos artículos, es como esos estudiantes catalogados como nuevos perfiles, estudiantes que supuestamente no leen tanto, no escriben tanto y tienen problemas, son estudiantes que participan en fenómenos de transferencia de habilidades y competencias de otros ámbitos a estos nuevos ámbitos desafiantes de la universidad. Nos movemos ahora a una investigación distinta, un UBASIT, donde investigamos de qué manera la lectura y también la escritura estaba presente en el currículum escolar. Ahí estábamos viendo cómo escribían los escritores. ¿Qué pasa en el currículum? Y nosotros lo que encontramos, se desconfiguró un poco, es que en los programas de las asignaturas, esta investigación fue sobre asignaturas de diferentes carreras de humanidades. Si bien en algunos programas aparece un interés por desarrollar la lectura crítica, en general la lectura y la escritura no se curricularizan como un objeto de enseñanza explícito, sino solamente como un instrumento de evaluación de los aprendizajes mediante géneros discursivos indiferenciados. Ese es el hallazgo principal. Y ahí tengo un fragmento para ejemplificarlo. Estos son los objetivos de una asignatura de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, vamos a decirlo. Y los objetivos son insertar a América Latina en el orden americano conjunto, los objetivos de aprendizaje, sin restringir la aproximación a las relaciones del imperialismo norteamericano sobre el subcontinente, plantear y desarrollar una mirada crítica que permita relativizar los principios y presupuestos de los enfoques contemporáneos, postular alternativas a los estudios actuales sobre América, revisar el concepto de canon, reponer la función de contacto de temas. Es decir, lo que encontramos en esta investigación y lo replicamos en Chile y estamos encontrando lo mismo, es que en general los programas de las asignaturas universitarias no incluyen la lectura como un objeto de enseñanza, un objeto de aprendizaje válido y necesario. Por el contrario, aparece difuminado en operaciones abstractas como insertar, plantear, postular y revisar. Incluso en la Universidad de Buenos Aires no queda claro cuál es el rol del estudiante y cuál es el rol del profesor. Hay una especie de horizontalidad, digamos, que suena bien, pero que en el fondo niega el hecho pedagógico, los procesos de aprendizaje. También investigamos, ahora nos vamos a un Fondesit, investigamos en una universidad chilena qué pasa con las tareas de escritura, qué pasa con las consignas de lectura y escritura. Es decir, nosotros como profesores, como profesoras, ¿somos claros respecto de lo que pedimos cuando pedimos leer en el aula? Hicimos una encuesta que respondieron casi 9.000 estudiantes, que es un N súper alto, y por tanto son resultados estadísticamente significativos. Les preguntamos a estudiantes qué era comparar. Y le preguntamos a estudiantes en el ingreso, estudiantes que están en tercero y cuarto año y estudiantes graduados de todas las carreras y de todas las asignaturas. Y lo que vimos es que los estudiantes que están por ingresar a la universidad, 1 de cada 3 cree que comparar es buscar similitudes. Solo similitudes al leer. Mientras que esa teoría implícita sobre la lectura y la escritura, que probablemente ninguno de nosotros acá compartamos, vamos a decir que es buscar diferencias y similitudes, luego se estabiliza en una gran mayoría como buscar diferencias y similitudes. Entonces, esto lo que muestra es que no es obvio, no es evidente para todos los participantes de la comunidad de aprendizaje qué es comparar. Y que nosotros muchas veces no somos tan claros porque lo damos por supuesto. O sea, ¿cómo no entendés qué es comparar? No me voy a poner a explicar primero cómo se lee ni tampoco cómo se compara.
Otro elemento que investigamos, vuelvo ahora al FONIDE en este popurrí veloz de proyectos, tenía que ver con los desafíos. ¿Qué desafíos de lectura y también de escritura identificaban los estudiantes? Y uno de los elementos que está estudiado en la bibliografía en diferentes lados es que uno de los mayores desafíos de un estudiante en la universidad es manejar fuentes diversas, complejas y además autorizadas y conciliarlas con una voz propia, algo que nosotros pedimos como desde el primer año. Usar las fuentes creativamente, poner tu perspectiva, bueno, eso es súper complicado. Acá lo que tenemos son algunos testimonios de estudiantes también autodenominadas, como Katy, que dice, esto es en Chile, al usar por primera vez citas en un texto, cuando llegué aquí no tenía idea, tenía miedo en realidad, y yo igual busqué mucho, me esforcé demasiado. Yo sabía que no tenía que plagiar, eso se lo avisaron, porque eso ya era una X para mí, pero tenía que citaba. Entonces yo tenía que estar mirando el texto a cada rato y citar lo que el autor decía, y después estaba citado ahí, pero yo tampoco sabía cómo relacionar al autor conmigo. Y este tipo de conflictos que identifica esta estudiante ha sido identificado, insisto, en la bibliografía en diferentes lados. Valentina lo encara por otro lado, súper interesante. Dice, tenía que usar bibliografía de lo que yo hablaba. Entonces decía, ¿cómo voy a encontrar a alguien que sienta lo mismo que yo? Eso fue como algo muy fome. Les traduzco fome, para los que no hablan chileno, es aburrido. Eso fue algo muy aburrido, por decirlo así, del trabajo. Si yo quiero una reflexión mía, va a ser mía. Y no tengo que andar buscando autores que digan, eso es cierto. Y esta cita plantea un problema que está identificado en la bibliografía, por ejemplo, Teresa Liris lo ha trabajado, Virginia Zavala también en Perú, que tiene que ver con que cuando nosotros pedimos citar, se juega una dimensión de identidad del estudiante, sobre todo de los estudiantes no tradicionales, que tienen otro vínculo con las fuentes. Otro tema que investigamos, vamos ahora al Fondesit, tiene que ver con cómo se enseña la lectura. Ya anticipamos que en general en los programas no está curricularizado, pero ¿qué pasa efectivamente en las aulas? Y quería compartir un testimonio de una graduada de filosofía de una universidad chilena. Esto fue levantado en encuestas de pregunta abierta, otra investigación, que es una síntesis. Yo quiero poner en contexto esto. Esta estudiante, con otras cientos, respondieron una encuesta de 100 preguntas y se detuvo a dar una respuesta extensa en esta pregunta respecto de lectura y escritura en la universidad. Y dice, lamentable y contradictoriamente, la universidad se encarga, se supone, de formar alumnos con capacidades de investigación y redacción investigativa, científica y reflexiva. Pero esto no se enseña en la teoría y tampoco en la práctica. Hay uno que otro curso sobre investigación, pero nada que enseñe a plasmar ideas o te presente la estructura básica de un texto de esas características. El alumno finalmente termina aprendiendo por ensayo y error. Esta frase ensayo y error se repite en una y otra de las encuestas y entrevistas y grupos focales que hemos hecho. Lo que cuesta muchas veces, no solo la nota de una asignatura, sino que también afecta a la confianza del alumno sobre sus propias capacidades académicas, lo que la bibliografía llama autoeficacia. En ese sentido, por lo menos yo, avancé sola, sin ayuda. Y este diagnóstico es un diagnóstico que se repite en las investigaciones que hicimos en la Universidad de Buenos Aires, se repite en las investigaciones que hicimos en Chile. Para, digamos, no ser tan pesimistas, quería mostrarles también resultados de otra investigación, FONIDE volvemos aquí, donde consultamos sobre apoyos en lectura y escritura, en preguntas abiertas en encuestas. Esos porcentajes que ven ahí son sobre el total de respondientes, total de estudiantes que respondieron, estudiantes no tradicionales en este caso. Y es interesante porque la mayoría de los estudiantes, hasta un 82%, mencionan que los apoyos para leer y escribir en la universidad provienen de personas y mucho menos de dispositivos institucionales, cursos, tutorías, etcétera, y tampoco tanto de la autogestión de ellos como escritores. Y cuando ahondamos en qué personas son las que los han apoyado, la mayoría son profesores. Entonces, así como hay un diagnóstico de trayectoria donde la universidad no hace apoyos sistemáticos y los profes tampoco lo hacemos, ni el currículum,
los estudiantes también identifican cierto profesor o cierta profesora de tal o cual asignatura, a todos nos habrá pasado, que opera como, dice la bibliografía, sponsor de lectura o sponsor de escritura. Ese profesor o profesora que nos dedicó un rato, que se reunió con nosotros o que nos dio algún consejo y que para un escritor de información es algo súper valioso. Para terminar, quería mostrarles datos de otra investigación, la última, un FIDOP, donde lo que investigamos fue el impacto de un proyecto de intervención. Esta intervención la hicimos en biología de primer año de una universidad de elite de Chile, de las primeras dos, de las dos mejores universidades del país. En ese curso obligatorio insertamos instrumentos que favorecen la formación de lectores y escritores. En este caso, después les puedo contar más si quieren, se me acaba el tiempo, usamos un instrumento que se llama pauta de cotejo, que es una especie de rúbrica simplificada que se lleva al aula, según el enfoque evaluar para aprender, y donde los estudiantes se autoevalúan y se coevalúan sus escritos y sus procedimientos antes de la entrega final de esos textos. En este caso, los estudiantes tenían que escribir pósters científicos basados en un relevo bibliográfico, es decir, en una actividad compleja de lectura. Y lo que encontramos es que, cerrando, es que en el grupo control, en comparación con el grupo intervenido, la mediana de dos factores vinculados a lectura, como cita de fuentes de calidad y referencias completas, se duplicó a partir de una intervención muy sencilla de solo 2 clases. Entonces, para cerrar, ¿formamos lectores en la universidad? Esta es la pregunta de la mesa. Bueno, las formas de leer y escribir, como vimos en la universidad, son distintas de otros ámbitos, estamos discutiendo la cita del principio, y etapas educativas, y representan desafíos retóricos, educativos y hasta identitarios para muchos estudiantes, por ejemplo, citar y construir una voz propia. Por eso, las formas de leer se deben y se pueden transparentar, consensuar, enseñar y aprender en todas las áreas y asignaturas, por ejemplo, mediante pautas de cotejo, como les mostraba recién, hay muchos otros instrumentos. Sin embargo, no es frecuente que la lectura aparezca en el currículum ni que se enseñe explícitamente, aunque se presupone, como sabemos, para un buen desempeño académico. Las y los estudiantes leen más que nunca, de formas y en ámbitos poco valorados y visibilizados, y con frecuencia transfieren esas prácticas para leer de las formas esperadas en la universidad. Pero también los mismos estudiantes reportan trayectorias accidentadas, frustrantes y confusas en su formación como lectores expertos en educación superior, y muchos quedan en el camino y no pueden graduarse. Para cerrar, quería mostrarles estos 3 manuales que de alguna manera son la excusa para que yo esté acá. Los publicamos en 2018 en la Universidad Nacional de Quilmes y están disponibles para descarga gratuita, online, los pueden bajar ahora mismo. De hecho, los diseñamos para que los estudiantes puedan leerlos en sus celulares, en sus compus o impresos a precios populares. Manual de lectura y escritura y oralidad académicas, manual de lectura y escritura para economía y administración y deleites y afanes de la literatura. Hola, buenos días. Quiero agradecer muy especialmente a los organizadores de estas 9ª jornadas de edición universitaria. Quiero agradecer a nuestro vicedecano, Daniel Comba, a Natalia Castellini, que desde la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico diariamente acompaña la gestión de todas estas actividades, algunas de las cuales voy a reseñar, y muy especialmente a Ivana Tosti, por la invitación y por su trabajo diario en Ediciones UNL. Todos sabemos que dirigir una editorial universitaria es una tarea laboriosa que requiere un alto profesionalismo, mucho compromiso y mucho amor. Así que muchísimas gracias. Para responder a la pregunta, ¿se escucha atrás? ¿Sí? Para responder a la pregunta que nos reúne en este panel, me voy a referir a uno de los dispositivos con los que la UNL promueve la formación de lectores en sus aulas. En relación con lo que venimos escuchando, un dispositivo que posibilita, que condiciona el contexto favorable para poder pasar de esas escrituras fragmentarias a esas escrituras y lecturas más extensas y más intensas. Les propongo partir de una anécdota. En ocasión
del ingreso a la carrera de Letras de la Universidad Nacional del Litoral, en febrero de este año, un estudiante escribe en su cuaderno de bitácora: recién salí a caminar y vi algo bastante interesante. Las puertas de las aulas están abiertas. No digo abiertas de par en par, quiero decir, y capaz invento, abribles, sin llave ni trabas. Las puertas están abiertas o abribles, son así. Dejan entrar a cualquiera, que puede llegar hasta ellas, y te dejan salir si necesitas tomar aire en la escalera o si necesitas alejarte de todo, aunque siempre puedas volver. Me detengo en el neologismo abribles y lo interpreto en serie con otros dos términos, lo legible y lo escribible, conceptos claves para profundizar en la lectura, tal como la concibió el semiólogo francés Roland Barthes. Cito: un campo plural de prácticas dispersas y de efectos irreductibles. Explicito esta primera definición para pensar tres cuestiones. La pulsión del docente puesta en acto para que sus estudiantes lean. La escritura de la clase del docente como guión de clase, como espacio que moviliza una dialéctica del deseo contraria a la clausura retórica. Y finalmente, el fragmento como escritura condensada, como comienzo, dice Barthes, de futuros textos extendidos y multimodales. Docentes y estudiantes leemos y escribimos en la universidad. Ahora bien, ¿cuáles son las marcas distintivas de los dispositivos que lo hacen posible? Organicé la exposición en tres momentos: una primera referencia al programa de ingreso a partir del cual promovemos la lectura y la escritura, una segunda referencia a la experiencia que titulamos 200/19 en el ingreso este año a la universidad, y una tercera referencia al fragmento como escritura propia de nuestro tiempo y como posibilidad de escrituras y lecturas futuras. En este primer momento voy a ser muy sintética porque es posible que mi narración espeje lo que sucede en otras instituciones. Desde 1983, con la recuperación de la democracia y la normalización de las universidades argentinas, una de las preocupaciones principales en materia académica ha sido garantizar igualdad de oportunidades en contextos de ingreso masivo, cuando la gratuidad y el acceso directo no alcanzan por sí solos a resolver la heterogeneidad, la diversidad y la desigualdad en las condiciones de acceso a la educación superior. Como respuesta a esta situación, la Universidad Nacional del Litoral ha promovido diferentes acciones transversales que sientan las bases en el año 2000 de la creación del programa de ingreso centralizado, coordinado por la entonces Secretaría Académica, hoy Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico. Históricamente, el programa articula tres momentos. Por un lado, la relación, el vínculo escuela secundaria-universidad, los cursos de formación general y disciplinar y un programa de becas de tutoría para la permanencia y el egreso de la institución en los tiempos previstos. En este contexto, uno de los principales desafíos ha sido recrear en forma permanente las estrategias de enseñanza y la producción de materiales innovadores que permitan comprender el sentido de la inmersión en la vida universitaria, con toda la riqueza y la complejidad de la historia de una institución que está cumpliendo 100 años, su gobierno, sus funciones sustantivas, a la vez que volver a pensar el estatuto de las ciencias y la relevancia del trabajo científico en el mundo contemporáneo. Abordar los modos con los que hemos promovido la lectura y la escritura a lo largo de estos años excedería ampliamente el tiempo que dispongo. Les propongo entonces una brevísima sinopsis para luego focalizar en la experiencia que denominamos 200/19.
En la década del 80, la primera propuesta académica que se implementa es un curso común propedéutico que incluye 2 módulos, problemática universitaria y pensar la ciencia. Recién, a mediados de los 90, se incorporan los cursos disciplinares por familias de carreras. Lo más interesante de este momento es una de las estrategias que nos dimos para dar batalla al imperio, a lo que llamamos el imperio de las fotocopias. En 2005, Ediciones UNL crea 2 series de la colección Cátedra, lo decía en la presentación, Ingreso e Interfaces, esta última centrada en el pasaje de la escuela secundaria a la universidad. El propósito principal ha sido reponer el valor del libro en los estudios universitarios y fundamentalmente la relevancia del trabajo con textos producidos por los propios docentes para conseguir una lectura más productiva, estratégica y comprensiva de los contenidos centrales de cada disciplina. Al mismo tiempo, se diseñaron materiales innovadores, online y offline, que contemplan múltiples alfabetizaciones. Estos cambios sustanciales en los soportes textuales originan modificaciones profundas en las estrategias de lectura e incluso ocasionaron replanteos en los regímenes de enseñanza, en la carga horaria destinada a cada una de las asignaturas, más allá de la modalidad presencial o virtual de cada una de las propuestas. Cada una de estas líneas de acción prioritarias se articula, se viene articulando con instancias de formación docente continua y de posgraduación. Uno de los ejes centrales del debate ha sido siempre la necesidad de enriquecer los contenidos para que los alumnos amplíen sus perspectivas de análisis, recuerden lo aprendido, le otorguen sentido en el marco del currículo de la carrera elegida y fundamentalmente comprendan el significado social de estos aprendizajes para la formación de profesionales críticos. Estos son algunos de los principales motivos que han orientado nuestro trabajo y que hoy sustentan las decisiones de esta experiencia que denominamos 200/19. En el inicio de mi exposición me referí a la escritura de la clase como espacio que moviliza una dialéctica del deseo. Uno de los principales fantasmas que enfrentamos los docentes de los ciclos iniciales es el conocimiento frágil y el aburrimiento de los estudiantes en el pasaje de la escuela secundaria al nivel superior. Condicionado todo ello por la extranjería que supone todo discurso disciplinar académico. En este contexto, la escritura del guión de la clase adquiere una relevancia singular. Un rasgo relevante de esta experiencia, que se denomina 200/19, porque inicialmente fue pensada para 200 estudiantes de 4 carreras, ambiental, química, letras y una comisión de abogacía, es que le devolvía el rol protagónico al docente experto. Ya no la clase o al frente de la clase la función de los tutores, sino que los estudiantes eran recibidos por los mejores profesores y en esas primeras semanas de clase tomaban contacto con todos los profesores de la carrera. Les decía entonces que uno de los rasgos, ¿sí?, fue poder encontrar estrategias que mitigaran ese conocimiento frágil. En este contexto, la escritura del guión de la clase adquiere una relevancia singular. Y vuelvo a citar a Roland Barthes. El texto que usted escribe debe probarme que me desea. Este es uno de los principales desafíos, entiendo, que asume la universidad para formar lectores. El texto de la clase que usted escribe debe probarme que me desea. ¿Y en qué consiste esa escritura colectiva y ese estilo singular
que los docentes le imprimen a sus clases. La experiencia 200/19 es un dispositivo que se sostiene enfáticamente en el involucramiento de los docentes y en sus saberes. En esta primera instancia incluye las 4 carreras que mencioné y propone un encuadre que recupera lo transversal del programa de ingreso como marco común y problematiza el abordaje de las disciplinas sin la intención, y esto también es novedoso, de reponer o de remediar esos conocimientos que el estudiante no necesariamente actualiza en su ingreso a la universidad. Por el contrario, lo que se busca es mostrar cómo se piensan las disciplinas hacia el interior de cada campo profesional, qué saberes se ponen en diálogo, qué significan algunas palabras que forman parte del metalenguaje y cuáles son algunos de los debates actuales en el ámbito de la profesión elegida. Como contenido novedoso también se propone aprender a investigar y para ello el estudiante construye sus primeras herramientas de relevamiento e interpretación de datos sobre su identidad y la de sus compañeras y compañeros. La experiencia abarca solo 3 semanas. Consta de 3 ejes comunes a todas las carreras: identidades y relaciones, problematización de la disciplina y debates actuales, y acuerda sobre los efectos comunes que se esperan lograr en quienes ingresan a la universidad. Que se sientan recibidos y acompañados, que se apropien de los recursos e instalaciones, que disfruten de la propuesta y establezcan lazos, que sean aprendices de investigación, que elijan quedarse y encuentren significativa la ciudadanía universitaria, que imaginen un futuro a partir de las opciones que los estudios universitarios ofrecen para el porvenir. A partir del encuadre, cada equipo docente presenta sus agendas de clase. Lejos del aburrimiento que podría producir el murmullo de un texto sin destino, los movimientos de una succión sin objeto, escribió Barthes, cada jornada de trabajo es concebida como relato polifónico en el que se van sumando los diferentes agentes de la vida académica: autoridades, cuerpos de profesores, investigadores, no docentes, graduados y personajes de la disciplina. Todos ellos andamian la comprensión de un abanico amplio de situaciones y de textos legibles, pero en ocasiones incomprensibles. En este contexto, la narrativa sobre las propias trayectorias escolares de los actores involucrados aporta confianza. Y retomo otro de los cuadernos de bitácora para citar: nuestro día comenzó con la visita de la decana y del vicedecano. Ellos nos explicaron el funcionamiento de la llamada democracia universitaria. Me resultó de gran importancia saber que la UNL brinda a sus alumnos, graduados, docentes y no docentes, la posibilidad de expresarse y decidir sobre su institución, sobre todo en un país con una historia como la nuestra. El derecho a tener una voz es uno de los más importantes. La libertad como garantía del texto escribible, nos enseñó Barthes, que somos nosotros en el momento de escribir, antes de que el juego infinito del mundo sea atravesado, cortado, detenido, plastificado por un sistema singular, llámese ideología, género, crítica. Y este es el otro de los desafíos que asume la universidad, entendemos, cuando forma lectores. Comprender la diferencia entre lo que puede ser leído pero no escrito, lo legible, aquellos textos clásicos de la bibliografía básica, y aceptar que lo escribible poco tiene de liberal cuando decide apartarse de lo verdadero, lo probable o lo posible. Uno de los estudiantes le reclama a su docente, cito: si el tutor me pide que hable, tiene que contemplar que mi interpretación pueda no ser lo que él está esperando escuchar. Democracia de los signos, como también escribió Barthes, a propósito de los alcances de la semiología. En este contexto, la relevancia del fragmento.
En el marco del programa de ingreso, a lo largo de todos estos años, hemos abordado la lectura y la producción de textos académicos. No obstante lo cual, la pregunta que hoy nos reúne mantiene su actualidad. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de fragmentación? Tal como lo advierten Bombini y Labeur, las prácticas de lectura y escritura en zonas de pasaje requieren estrategias que trascienden las cuestiones textuales. Cito, porque cuando los jóvenes leen y escriben, lo que se juega en esas prácticas es ante todo la apropiación de la cultura escrita, y estos modos de apropiación son sociales e históricos y deben ser reconocidos a partir de estas características. La complejidad, la hibridación, la fragmentación y la recomposición bajo formas que no necesariamente conocemos son rasgos de nuestro tiempo. Les propongo pensar el desafío que implica imaginar cómo será el mundo en 5 años, cuando egresen los estudiantes que hoy ingresaron a la universidad. Cuando mi pequeño universo está hecho migajas, leemos en Barthes, por Roland Barthes, una salida posible es escribir por fragmentos. Los fragmentos son las piedras que circunscriben un vacío. Cada fragmento es un comienzo, una brizna de sentido, ese género retórico que mejor se presta a la interpretación, y la coartada que nos pone a salvo de la disertación, del paper destruido. Son textos que funcionan como galaxias de significantes, a los cuales se puede acceder por múltiples entradas sin declarar una como la principal. El primer día de la experiencia piloto 200/19, los ingresantes de las 4 carreras recibieron una bolsa con un cuaderno de bitácora, muy parecido a este, con la gráfica del cielo de nuestro Paraninfo, el manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918, la tabla periódica de los elementos de química, un ejemplar de Santa Fe, Nombre de mujer, de Agustín Zapata Goyán, y las semillas de lectura de poetas santafesinos. Estos 2 últimos publicados y distribuidos gratuitamente por Ediciones UNL. Con un sentido próximo, esta bolsa del ingresante al de la caja verde de Marcel Duchamp, la bolsa del ingreso ofrece insumos para una creación multimodal que desafía el sentido último y puede ser utilizada en diferentes situaciones de formación de lectores, dentro y fuera de las aulas. Para finalizar, vuelvo a los textos de los cuadernos de bitácora de los ingresantes de letras y los pienso como fragmentos de un diario íntimo, como textos iniciales de ese horizonte futuro tan complejo de predecir. Cito, la liberación no está en cuánto ni en qué leo, sino en cómo leo, escribe una de las estudiantes que algunas páginas más adelante consigna. Lector crítico, conquista diaria. Muchas gracias por la presentación y por los colegas con los que estoy compartiendo mesa. Hago un avisito muy breve para los que ya son asiduos de la GEU, que es que no estamos peleadas con Mariana Podetti. Simplemente cuando cuando decidimos este tema para la mesa de hoy, todos los años damos un taller, les aviso, les cuento a los que no saben, un taller de editing juntas con Mariana, y este año yo me separé y me vine para acá porque quería intervenir un poco en esta mesa. Me interesaba poder compartir con mis colegas y con ustedes algunas reflexiones y sobre todo algunas reflexiones de otros, o de investigaciones de otros acerca de este tema. Porque desde mi doble labor de editora y de docente, vengo trabajando hace muchos años en cuestiones de lectura y de escritura para la formación y para la realización de una tarea central en el trabajo editorial, que es leer, y otra tarea central que es, a partir de esa lectura, hacer editing.
Entonces, dentro de la cátedra de edición editorial de la UBA, con Patricia Piccolini y con todo el equipo de la cátedra, llevamos más de 20 años experimentando modalidades para ver si podemos acercarnos a que los estudiantes que vamos recibiendo cada año puedan descubrir un modo de leer que tiene que ver con lo que debe dominar un editor o una editora que hace editing, que es uno de los temas de uno de los contenidos de nuestra materia y que es además el único espacio dentro de la formación en el que se ven estos contenidos. Por otra parte, también nos interesa especialmente, y abordamos toda una unidad respecto de eso, de qué relación tiene la edición con la escritura y con la lectura. No solo en la representación más lineal que podemos hacernos de esto, de escritura y lectura, que es un autor, digo representación lineal, por eso lo voy a decir en masculino además, un autor que escribe y un lector que lee, que tiene que saber un editor acerca de esos dos espacios, sino fundamentalmente qué es esto de leer, qué entendemos por el concepto de lectura y cómo podemos en el estrecho lapso de un cuatrimestre incidir en esas modalidades de lectura. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible porque todos querríamos diálogo, devolución, debate, etcétera, y porque sería bueno también que pudiéramos inclusive volver a charlar entre nosotros. Así que voy a hacer lo más breve posible y les voy a presentar así como pantallazos de distintas cuestiones. Una fundamental es que me parece que nosotros en general, no sé nosotros, los especialistas, los editores, la sociedad en su conjunto, me parece que a menudo pensamos la lectura como un problema similar al que pensamos, al que nos pasa cuando nos representamos el objeto libro. ¿Sí? Dentro de lo que se viene estudiando como la historia del libro, suele haber una especie de corrimiento por el cual en algún momento de esa historia del libro parece que estuviéramos hablando de cualquier libro y sin embargo la representación es libro igual literatura igual novela, fundamentalmente. ¿Sí? Hay una especie de lo que yo llamo un estereotipo de lectura que nos hace asociar el libro con esa representación. Si ustedes lo rastrean en los medios masivos, van a ver que aún hoy, cuando se habla de la Feria del Libro y cuando se habla de los lectores, de lo que se lee, de lo que no se lee, esta idea de la novela, de la ficción, del libro literario, sigue estando muy presente y deja de lado otro tipo de materiales, una cantidad enorme de materiales que no son ficción, que no son ensayo tampoco, que no son autoayuda tampoco, es decir, el inmenso mundo de la bibliodiversidad que ya está presente, que ya existe, no necesitamos crearla, sí defenderla, pero no crearla porque ya existe, y que esa bibliodiversidad va de la mano con distintos tipos de lectura. Es decir, esto que parece una verdad de perogrullo, creo que vale la pena recordarlo. No se lee del mismo modo una noticia periodística, una receta de cocina, una novela, un poema, una nota de opinión, un texto para estudiar. Y en esto de un texto para estudiar aparece también otra cuestión que tiene que ver con los propósitos de la lectura. Es decir, hay una diferencia entre los tipos de libros, los tipos de materiales, ya no estamos hablando solo de libro, los tipos de materiales que se leen, el tipo de abordaje que se hace de esos materiales y los distintos propósitos por los cuales se busca algo en esos materiales. Entonces, nosotros pensamos, nosotras cuando digo nosotras estoy pensando en la cátedra de edición editorial fundamentalmente, que
abordar la cuestión de la lectura implica afrontar esa complejidad. Y esa complejidad que a menudo nos hace dudar de resultados de encuestas, por ejemplo, que nos hablan de casi el 90% de la población o más lectora. No porque la población no lea, esas encuestas en ese enunciado son ciertas, pero una cuestión que es mucho más difícil de abordar y mucho más difícil de estudiar es de qué hablamos cuando hablamos de lectura en cuanto a calidad de esa lectura. ¿Qué es leer esos distintos tipos de materiales con esos distintos tipos de propósitos? Y cómo puede ser estudiado o no, puede ser estudiada o no esa complejidad. Entonces, hay una serie de abordajes desde distintas disciplinas que me parecen interesantes para pensar algunas de estas cuestiones. Por un lado, los desarrollos de la sociología de la lectura en Francia vienen de la mano de estas investigaciones parecidas a lo largo de la historia sobre distintos objetos, pero similares a las que estuvo señalando antes Federico, que van estudiando hábitos, dificultades, sobre todo pensando también en lo que se llamarían las narrativas de crisis, que cuando podemos ver la sociología de la lectura en periodos largos, vamos a descubrir que siempre aparece la preocupación vinculada a un determinado enemigo, algún determinado enemigo del libro y de la lectura. Ese enemigo puede ser el cine, puede ser la televisión, puede ser hoy los videojuegos, las nuevas tecnologías, etcétera, pero siempre hay algo que está reclamando una mayor atención de los lectores y que da lugar a preguntarse, bueno, ¿qué podemos hacer para fomentar esa lectura? Para fomentar que este vínculo con los libros y la lectura no desaparezca. En el marco de esas investigaciones que estoy presentando así de modo bastante esquemático y rápido, hay una investigación de Anne-Marie Chartier, que ya tiene más de 20 años, la investigación es de principios de los 90, que es muy disparadora, me parece, para pensar algunas de las cosas que nos preocupan, porque ella se pregunta en esa investigación, a raíz de una encuesta realizada por el Ministerio de Educación en Francia, se pregunta cómo leen los jóvenes profesores. Es decir, es una investigación en estudiantes de profesorado que luego van a ser profesores. Y esta pregunta de cómo leen, y ella habla de la memoria y el olvido, en este cómo leen, la memoria y el olvido tiene que ver con cuánto registro tenemos las personas de las prácticas lectoras que desarrollamos. Esta investigación viene a cuento de un hallazgo de la encuesta nacional, que les decía, del Ministerio de Educación francés, en principios de los 90, que es que no se necesita ser ni un buen lector ni un buen alumno para obtener títulos de grado y posgrado. El ideal, que funcionó hasta cierto momento de nuestra historia, de que para graduarse y para ser un buen alumno había que leer, y mucho y en profundidad, en esa encuesta nacional aparecía desvirtuado. Y Anne-Marie Chartier se preguntó, bueno, más allá de esta duda respecto de cómo puede ser que sigan saliendo tantos graduados, tantos titulados, tantos postitulados que no leen libros, más allá de esta duda de cuáles serían los caminos para conseguir el éxito académico sin leer libros, de acuerdo con los datos de la encuesta, que se deducían de la encuesta, ella se preguntaba cuál iba a ser el futuro de los libros y de las editoriales si los que en ese momento eran estudiantes y que iban a ser futuros profesores no leían. Entonces, ¿para qué
íbamos a insistir, ¿para qué estamos acá, ¿no? Si los estudiantes no leen. Bueno, ella desarrolló una investigación en un contexto acotado de un instituto de formación docente, con una doble metodología de encuestas y después de entrevistas para profundizar. Y resumo, los hallazgos fueron, por un lado, esta diversidad de prácticas, similar a lo que mencionaba antes Federico, ¿sí? Diversidad de prácticas de lecturas. Por otro lado, la idea de que no todo lo que se lee se contabiliza como libro, aunque sea un libro o parte de un libro. Es decir, el concepto de libro sigue asociado con un tipo de dispositivo en el cual no entran las prácticas que se pueden considerar vergonzantes, por ejemplo, leer libros de cocina, digo, esto es de la investigación, no se contabilizaban como libros, la lectura de libros de cocina, no se contabilizaba como libros leerles a los hijos antes de dormir, y no se contabilizaba como libros leer partes de libros, es decir, la lectura segmentada de un libro, que es una lectura absolutamente habitual en el contexto universitario, en el contexto de formación. No es imprescindible leer un libro completo para considerar que uno leyó un libro o leyó algo de determinado autor. Bien. Esta es una de las cuestiones como para pensar. No, en ese momento, principio de los 90, obviamente no estaba difundida la red como está difundida hoy y no estaba todavía la discusión que nosotros podemos llegar a hoy, al día de hoy, entre lo impreso y lo digital. Es decir, eso es una investigación de un contexto que en términos de lo que proponen Giovanni Parodi y un grupo de investigadores sería la generación Gutenberg. Este investigador chileno, en un artículo reciente, se pregunta sobre las prácticas de lectura de las generaciones actuales, investigan, han hecho una encuesta limitada también entre estudiantes de distintas áreas académicas, es decir, ciencias duras y humanidades, en planos variables, y se preguntan qué va pasando, qué ha ido pasando con la lectura entre la generación Gutenberg y la generación Google. Y contrariamente a lo que se sospechaba en los comienzos de las bondades de lo digital, lo que encuentran es que la generación Google sigue leyendo en soporte papel. Y lo que encuentran estos investigadores es que parte de lo que aparece y de lo que sería deseable trabajar es justamente la cuestión de los propósitos. ¿Cuándo, en qué circunstancia los nativos digitales siguen leyendo en papel? Bueno, prefieren el papel para estudiar, prefieren el papel para leer textos extensos. Si no fuera, dice la investigación, si no fuera porque están preocupados por el medio ambiente, imprimirían muchos más textos para poder leerlos en papel cuando tienen que estudiar. Y buscan los dispositivos digitales cuando buscan información. O sea, recurren básicamente a los dispositivos digitales para la búsqueda de información. Pero para la lectura, estos estudiantes universitarios para la lectura en profundidad prefieren el soporte papel. Aquí habría una serie de cosas para pensar que tienen que ver con el uso del dispositivo electrónico para una lectura detenida. O sea, hay muchas herramientas que no están difundidas entre los estudiantes para poder hacer lectura detenida, lectura profunda en un dispositivo electrónico. Digo, herramientas que tienen que ver con subrayar, hacer notas, poder recuperar todos los subrayados apretando una teclita, todo lo que subrayó uno a lo largo de un texto, etcétera, etcétera, y también con otros dispositivos más sencillos de intervención como un PDF en la pantalla. Me parece que nosotros como
como editores y como formadores, tenemos muchas cosas para explorar en estas dos experiencias que tan rápidamente acabo de contar, que tienen que ver con el concepto de libro, el concepto de la lectura, las diversidades de textos que se leen y esta otra idea de la movilidad entre los soportes. Ahora, además de eso, cuando nosotros pensamos en la formación de lectores y en si estamos formando lectores en la universidad, creo que prácticamente todo el tiempo nos preocupamos de la parte del lector, que sería esto, los dos casos que dijimos recién. ¿Qué hacen los lectores? ¿Qué les pasa a los lectores? De hecho, en la cátedra desarrollamos muchos dispositivos para ayudar a los lectores a entrar a los textos, guías de lectura, presentaciones en los teóricos, grupos de trabajo, elaboración de borradores cuando trabajamos en prácticos. Tenemos una loca idea de pretender que los estudiantes modifiquen su modo de leer en ese escaso tiempo de un cuatrimestre y a veces lo conseguimos. Modifiquen su modo de leer tiene que ver con aprender a leer como editor, una lectura distinta de la lectura de corrido, digamos. Pero también tiene que ver con aprender a estudiar, porque recibimos estudiantes recién graduados de la escuela secundaria, junto con estudiantes que ya están en la mitad de la carrera. Y parte de la idea es que se puedan abordar no solamente fragmentos, no solamente textos breves, no solamente textos literarios, sino también que los estudiantes puedan abordar textos complejos, extensos, con dificultades respecto de su contenido. Dificultades respecto de su contenido. Y aquí voy a la otra parte que me parece que en general no contemplamos cuando hablamos de formación de lectores, que es toda una cadena de lo que yo creo que son complicidades institucionales por las cuales cuando se habla de formar para leer, no se evalúa la calidad de los textos que se ofrecen para la lectura. Entonces, está también, además de la parte de los lectores, la parte de los textos. En el circuito de complicidades que hay en las universidades, a menudo nos acostumbramos a leer textos ilegibles. Y retomo lo que decía Isabel respecto de las categorías de Barthes. Textos ilegibles, ya sea porque son fotocopias tan malas que no se puede deducir lo que dicen, o ya sea porque los textos verdaderamente están mal escritos. Son de profesores, investigadores, no todos los textos, por supuesto, no todos, pero los hay, que están pensando tal vez en otros lectores, en otro espacio de discusión, o que los han generado a partir de situaciones que no tienen que ver con la situación de lectura y con el tipo de organización que requiere un texto impreso que se tiene que abordar de modo autónomo. Entonces, en esa cadena de complicidades, las universidades a menudo validan textos que no son legibles y nosotros, desde el punto de vista de la edición, podríamos pensar en esa otra característica, en esa otra categoría que también nos regaló Barthes, pero pensando en otro tipo de cuestión en realidad, que es lo publicable. Entonces, me parece que una relación que nosotros podemos hacer y que a mí me gustaría pensar respecto de la edición, para vincular la formación de lectores con la edición y con las posibilidades que tenemos desde las editoriales universitarias, es pensar en los lectores y pensar en la categoría de lo publicable, retomarla, para poder acompañar a los profesores, a los investigadores que quieran convertirse en autores, acompañarlos en el proceso de generar textos de calidad que acompañen en el trayecto de lectura y que no solo puedan entonces convertirse en esas estructuras complejas de las que hablaba antes Gino Roncaglia, sino que también brinden las pistas, las orientaciones necesarias
para poder navegar esos textos, pero navegar en un sentido no solo de surfear, sino poder ir y venir por esos textos con la profundidad necesaria. Nosotros intentamos también en la cátedra, hemos hecho una experiencia de trabajar en la mitad de un cuatrimestre con lectura intensiva, pocos textos leídos en profundidad, y la otra mitad del cuatrimestre con lectura extensiva. Y hemos tenido una experiencia muy, no la voy a adjetivar porque no sabría bien qué adjetivo ponerles, los dejo para ustedes, una experiencia que es que para los parciales a libro abierto, los estudiantes tenían que venir con los materiales impresos, leídos, trabajados, subrayados. Y tuvimos una dificultad importante que fue que los estudiantes no querían comprar los materiales porque los tenían ya en el celular. ¿Sí? Los tenían en el celular. Entonces, el tipo de lectura que nosotros estábamos proponiendo era una lectura imposible en el celular. ¿Sí? Imposible por la extensión, por la necesidad de ir y volver sobre el texto, porque había que marcar el texto, no porque nosotros dijéramos, sino porque era necesario para comprenderlo. Y ahí estábamos en un problema de comunicación que con las consignas. marcó Federico también, vinculado con los supuestos que nosotros tenemos y lo que entendían los estudiantes. Dedicamos casi medio teórico a discutir este tema. Creo que muchos entendieron de qué se trataba y otros quedaron enojados porque inclusive hasta sospechaban que teníamos alguna vinculación con la fotocopiadora, qué sé yo. Y nosotros decíamos, miren, si el problema es económico, nos organizamos para que eso no sea un problema. Buscamos dónde fotocopiar, hablamos con el centro de estudiantes, obviamente. Pero había otro tipo, estábamos hablando de cosas distintas, ¿sí? Y nosotros, hasta el momento, estamos convencidos de que hay un tipo de lectura que justamente, hasta ahora, solo se puede aprender en la universidad y solo se puede aprender enfrentándose a textos extensos, complejos, expositivos, argumentativos, no solo polifónicos en el sentido general de que todos los textos son polifónicos, todos, sino en el que haya cantidad de voces que discutan, que sean reconocibles y que puedan mostrar la complejidad de los discursos, la complejidad de las ideas, el espesor de lo real, que justamente de eso se trata, creo, la lectura. Como una cosa para continuar, para seguir en algún otro momento o para retomar en otra GEU o para, no sé, en las charlas o lo que sea, yo quiero dejarles una inquietud que es algo que yo planteo en los cursos justamente que hacemos con profesores e investigadores que quieren trabajar en la conversión de sus tesis a libros. Yo les propongo, ahora a ustedes, lo que les propongo a los profesores e investigadores, que es que piensen, que traten de ubicar algún libro que haya sido conmovedor en la trayectoria formativa de cada uno de ustedes. ¿Sí? Un libro que los haya impactado, un libro que los haya hecho elegir la profesión que eligieron u otra cosa que no sea la profesión, pero un libro que los haya impactado y que ustedes lo ubiquen como una especie de libro faro. ¿Sí? Si hay, a lo mejor no hay, pero si hay, traten de ubicar un libro como ese y luego traten de ver si en los materiales que la editorial universitaria en donde están, si en los materiales que producen, habrá alguno de todos los títulos que pueda ser un faro para esos lectores por venir.